sino que tiene que concluir como parte de un proyecto político, de un proyecto económico, social para nuestra comuna, y en eso, por lo tanto, va a necesitar del Estado, y cuando hablo de Estado, hablo en su globalidad, hablo de los poderes del Estado, Parlamento, Gobierno, del empresariado, de los pequeños empresarios, ¿entiendes? O sea, hablo del Estado en su conjunto, ¿entiendes? Entonces, por lo tanto, cuando yo le hacía la pregunta es justamente eso, porque creo que quienes han administrado el Estado durante estos 30 años no han tenido absolutamente ningún grado de conciencia con lo que ha ocurrido en nuestra comuna. O sea, podemos... José Luis dice 20 años de desarrollo. Yo creo que habría que preguntarle a los trabajadores, a los dirigentes sindicales qué opinan sobre el proyecto de reforma previsional, donde la mujer va a tener que trabajar hasta los 65 años, ¿ah? va a tener que preguntársele a los jóvenes estudiantes que no se le tomó en cuenta. Aquí hay un joven entre el público que está aquí, que fue uno de los protagonistas del movimiento estudiantil, y hay que preguntarle si los pingüinos realmente lo tomaron en cuenta en la reforma educacional que se dio, ¿ah? En donde hoy día tenemos una situación en el área de la educación que tiene que ver con todo este desorden, ¿ah? que hay por un lado, y por otro lado hechos de corrupción con los sostenedores, en donde el lucro de la educación es el centro del problema. O sea, si no hay lucro, si la educación no fuera un lucro, y eso, los conglomerados políticos a los cuales ustedes representan no tienen la voluntad y no han tenido la voluntad realmente de resolverlo. Entonces yo digo, ¿qué voluntad van a tener? Porque ustedes, yo puedo, creerles, además tengo una buena relación con ustedes dos, y tiendo a creer las buenas intenciones, ¿ah? en lo personal, pero creo que los conglomerados políticos a los cuales ustedes representan, y por eso cuando hemos discutido con Alejandro, hemos conversado bastante sobre el tema del candidato único, yo le he dicho, mira, yo estoy dispuesto a discutir el tema de Lota, después discutamos el tema de Lota, vemos si hay posibilidad de generar un candidato único de Lota Marcial, pero yo, en una conversación que tuve con Alejandro, pero yo te voy a dar al tiro mi perfil, el candidato no puede ser ni de la derecha ni de la concertación. Entonces Alejandro me dijo, tiene que ser comunista entonces. No, pues, ¿y por qué no ser un independiente? ¿Por qué? Porque creo que justamente hoy día los políticos se subordinan más a sus partidos que a lo que el pueblo quiere. Por lo tanto, entregando mi opinión sobre esto, quiero pasar al tema. El Basili está actuando como un invitado más, o sea, que está preguntando aquí soy yo. José Luis, tengo entendido que tú andabas fuera de Santiago. Ayer tuve oportunidad de ver el programa del alcalde, ahí, entre el programa del alcalde y el programa de las mujeres, que aquí hay algunas que están aquí en el set. Y Patricio Marchán dijo que había un candidato por ahí que andaba rayando las murallas y que él iba a cumplir la ley, le iba a mandar a borrar. Yo creo que el alcalde tiene que ser un ejemplo de cumplimiento de la ley. Yo espero que borre todos los rayados, incluyendo donde está su nombre, el de la entrada al cementerio, los rayados que hace generalmente además que lo hace con recursos de la municipalidad, bueno, lo hace con recursos de él. Entonces yo saludo la iniciativa del alcalde, que cumpla la ley. Espero que de aquí a una semana ver todas las murallas blancas, incluyendo la entrada al cementerio, incluyendo la suya de Alto, a donde aparezcan los nombres del candidato alcalde. ¿Qué te parece? Porque fue fundamental, fue una alusión personal que te hizo a ti, José Luis, el programa. Mira, yo simplemente decirte que tiene que ver con lo que ustedes mencionaban al inicio del programa, con el tema, este cáncer que se apodera de las personas denominado egolatría, ¿no? Por eso yo estaba un poquito en desacuerdo con Alejandro cuando hablaba de que todos tenemos un poquito. Yo quisiera no tener egolatría, y la verdad que eso me retrotrae de nuevo a estas lecturas tan maravillosas, lecturas orwellianas de George Orwell, y que en este libro maravilloso plantea eso de que Big Brother is watching you. Big Brother is watching you significa en inglés, el hermano grande te está mirando, cuidado que te está mirando permanentemente. Y la verdad que esto demuestra
que hay un solo nombre en Lota que puede estar en todas las paredes, en todas las paredes de Lota, pero no otro. Cuidado con que aparezca otro nombre. Efectivamente, hay brigadas especialmente de jóvenes, yo soy un político del viejo cuño, y que insistentemente me han estado solicitando, cateteando, compañeros, y probablemente hayan sido ellos que salieron a hacer estos rayados, ¿no? Por distintas razones, para posicionar el nombre, por lo que normalmente hacen los políticos. Y eso produjo una sensación, yo diría, de ira en la autoridad comunal. Porque, reitero, o sea, con recursos públicos, con gente pagada con recursos públicos, con pintura de todos los chilenos, se dio el lujo de hacer eso. Yo estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver si va a ser cumplidor de la ley, porque yo diría que esa es una de las cosas que hace mal a la política. Y esa es la evaluación mala que tiene la gente de los políticos. Porque gente que dice una cosa y hace otra no merece el respeto nuestro, ni de la gente. O si no hay que decirle porque si él dice eso, efectivamente estoy de acuerdo contigo. Evaluémoslo, demos un tiempo y veamos si hace efectivo lo que él dice. Si no hay que decirle a los brigadistas tuyos que le ayuden al alcalde a cumplir la ley, que la pintura vayan y borren los otros rayados, ¿no? La verdad que, Basile, que el ánimo, lo que menos soy es belicoso, pero quiero que quede claro ante la comunidad. Aquí el único nombre que puede ser pintado en las paredes de las murallas de Lota es un solo nombre, y eso habla por sí solo. Yo por aquí yo diría ahondar más en ello. Yo creo que la gente, la comunidad tiene claro. A mí lo que me queda claro es que en un tiempo más vamos a ver si lo que dijo el alcalde lo va a cumplir o no. Eso es lo único que yo espero, para que 15 días, 3 semanas más, los lotinos y lotinas evaluemos lo que ha dicho el alcalde, que va a cumplir con la legalidad. Alejandro, ayer también te mencioné. Sí. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo lo viví cuando llegué en las elecciones pasadas, como venía después de estar tanto tiempo fuera de la comuna, me trataron de candidato foráneo también. A mí me sorprende porque don Patricio Martel no es candidato foráneo, pero él, por ejemplo, apoyó a un candidato a diputado foráneo, como a Camilo Escalona, que además no tuvo la capacidad de ir candidato a senador por esta región, mejor por este distrito, de circunscripción, y se fue más para el sur. O sea, ¿qué sientes cuando te hace esta descalificación? A mí, con toda honestidad, Silly, me gusta cuando me brindan la oportunidad de ser humilde. A mí me gusta cuando otras personas me dan la oportunidad de que yo pida perdón. Me gusta. Porque yo siento, en el conversar con la gente, que las personas están ansiosas de buscar honestidad en la clase política. Entonces, cada vez que alguien me formula una crítica acertada, yo me alegro y me regocijo porque digo, qué bueno, que voy a poder demostrar que de verdad soy un hombre que tengo fe en Dios. Entonces, cuando él dice, este caballero foráneo que viene de Arauco, yo, sí, es verdad, yo lo reconozco, yo vivo en Arauco, allá están mis hijos, y lo he dicho en todos los lugares donde he llegado. He tenido cientos, miles de reuniones en Lota, con gente de todos los barrios de esta ciudad, y a cada uno de ellos les he dicho, sí, yo vivo en Arauco, aunque nací en Lota, aunque mi abuelo fue alcalde de esta ciudad, Humberto Lauri, aunque yo estudié en la escuela 6 de Lota, aunque yo trabajo en Chivilingo, aunque mi madre fue 12 años profesora acá, aunque mi padre también nació en Lota igual que yo, vivo en Arauco, y me regocijo de la humildad con que puedo hacer este reconocimiento. Pero la gente de Lota limita con la ciudad de Coronel, y allá hay un alcalde que es de Temuco, que no vivió nunca en Coronel, y que en los 20 últimos años ha permitido que esa ciudad, Coronel, que 20 años atrás estaba muy por debajo de Lota, hoy esté varios peldaños por encima de nosotros. Nuestra ciudad, en cambio, día a día, año a año, cae más y más. Qué curioso que nuestros vecinos del norte,
con un alcalde mucho más foráneo que yo, hoy día tiene un éxito que los habitantes de Lota quisieran tener, un parque industrial que los habitantes de Lota quisieran tener. Y a aquellos que presumen de su condición de lotino, de ser más lotinos que yo los emplazo a que me hablen de la historia de Lota, de nuestros antepasados, de las batallas mapuches que aquí hubieron, de la llegada de la industria del carbón, de la historia del movimiento sindical. Yo los emplazo a que debatan conmigo sobre la historia de Lota, que debatan conmigo sobre los problemas que tiene la gente. Y estoy seguro que ni siquiera aquellos que han vivido 50 años en esta ciudad van a poder mostrar más conocimientos de nuestra historia, de nuestros problemas y de nuestra gente. Así es que yo creo que el alcalde tiene razón cuando me dice araucano, porque no hay en Lota un solo habitante que no tenga algo de sangre araucana. Antes de Marchand, antes de Alejandro Sáez, de José Luis y de Jorge Venegas, Lota, Coronel, Arauco, San Pedro eran una sola tierra. Y todo esto se llamaba Arauco, del río Biobío hacia el sur. Y poblaban estas tierras un solo pueblo, el pueblo mapuche, del que yo siento orgullo. Así que no me ofende que me traten de araucano. Alejandro, bueno, y para los dos también. José Luis, porque a propósito de lo que dice Alejandro, de conocer los problemas de los lotinos, a tu juicio, y a los juicios los dos en realidad, primero José Luis, ¿cuáles son los problemas que hay que enfrentar de aquí en adelante? ¿Cuáles van a ser los problemas con los que va a tener que lidiar el nuevo alcalde? Porque en mi juicio personal, creo que este alcalde tiene, como dice Nato Lave, fecha de finiquito, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los problemas que hoy día quejan a los lotinos, ¿no es cierto? Porque yo creo que es básico para nosotros que para enfrentar un problema hay que conocer el problema en su amplitud y en su profundidad, ¿no es cierto? Entonces, desde esa perspectiva, José Luis, si es que nos puede ayudar con eso. A ver, yo creo que es una pregunta interesante y que tiene que ver con la invitación que nos hicieron ustedes al inicio de este programa. Yo diría que hay algunas dificultades grandes que tenemos como pueblo. Yo diría que una de las principales, obviamente, el tema del empleo, un derecho inalienable de todo ser humano, y del cual somos las personas, los seres humanos somos un subproducto, que es el trabajo. El tema del desempleo, ese es un tema dramático y que es un tema donde todos tenemos mucho que aportar, mucho. A mí me asusta de repente cuando veo que la autoridad comunal dice: yo el empleo no tengo nada que ver en esto, el empleo lo generan los privados. Yo creo que cada uno de los latinos tenemos no tan solo que preocuparnos, sino que ser capaces de realizar acciones, aunque pequeñas, en nuestro quehacer, para abordar este tema del empleo, para enumerar uno. El problema de la habitabilidad del Lota, una habitabilidad donde habitan lotinos y lotinas que no viven como seres humanos y que por lo tanto a nosotros nos cuesta muchas veces creer en los albores del siglo XXI que con ciudadanos nuestros viven en las condiciones en que viven. El problema de habitabilidad, que es dramático, y que son muchos los lotinos y lotinas que sufren de este flagelo. En la educación, yo creo que en la educación tenemos también otro problema, por mencionar los problemas. Discutiremos, veremos, analizaremos después ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo resolvemos estos problemas? Por mencionar tres. Ustedes me piden que mencione tres. Yo diría que incluso me atrevo a decir que los más dramáticos son el problema del empleo, o el desempleo, mejor dicho, para que se entienda bien, el problema de la habitabilidad, el problema de la educación. Y en la educación también yo diría que como diagnóstico, la excepción que ocurre en algunos de nuestros principales colegios secundarios de Lota, no nos puede dejar impávidos, no nos puede decir, hay que hacer algo, y está la oportunidad, fíjate, podemos entrar más adelante en esto, está la oportunidad porque viene una renovación
de profesores, probablemente va a llegar un contingente de profesores nuevos a Lota, con quienes hay que dialogar, conversar, formarse una opinión yo diría con bastante creatividad. ¿Qué hacemos? Porque ese tema es crucial, ¿eh? El tema de la educación. Yo diría que, por mencionarlos, en esta primera fase, 3 problemas que a mí me preocupan y donde creo que hay que hincar el diente con mucha fuerza, con mucha imaginación y con la participación de todos. De todos. Yo no creo en aquellos que dicen que el problema no es mío, sino que es de otro. El problema es de todos nosotros. Y todos nosotros tenemos que hacer el aporte que nuestra comunidad nos está reclamando. Gracias, José. Alejandro. Yo quiero partir diciendo que no existe en la comuna un solo problema que tengan sus habitantes que no sea responsabilidad del alcalde. Podrá un alcalde decir de repente que él no es el encargado, no tiene los recursos para traer empresas y más trabajo. Podrá decir que no tiene los recursos o no es el canal indicado para reparar las calles, o que no es el que tiene que ir a cambiar las ampolletas de los postes. Pero lo que no puede dejar de reconocer el alcalde es que él representa el sentimiento de la población, razón por la cual cada problema que tengan los habitantes es un problema que también es responsabilidad del alcalde, cada uno de los problemas de nuestra comuna. Y yo resumiría los problemas de Lota de un modo genérico y sin discrepar en lo más mínimo de lo que plantea José Luis, en la desesperanza. Porque poco a poco esta ciudad, que fue la primera en tener una central hidroeléctrica, la primera en tener teléfono, la primera en tener alcantarillado, la primera en tener un tren eléctrico bajo tierra o un metro, esta ciudad, que fue la más desarrollada de Chile hace 150 años, se ha venido a convertir en una ciudad donde está casi prohibido soñar. Es la ciudad de la desesperanza. Tal parece que el único anhelo al que tienen derecho los lotinos es obtener un cupo en los planes de emergencia. En esta ciudad pareciera que son demasiado pocos los que tienen la aspiración de ser profesionales, titularse y ganar 500.000 pesos o 1 millón de pesos. Cada vez son más las personas que se conforman con demasiado poco. Y ocurre esta desesperanza sin darse cuenta la gente. Y tal parece que es normal que la gente no tenga esperanzas, expectativas, en circunstancias que uno camina 15 kilómetros hacia el sur y se encuentra con un pueblo que, a pesar de que tiene el mismo mar, los mismos árboles, las mismas nubes y el mismo cielo, tiene expectativas de vida tan distintas de Lota, me refiero al Arauco, o camina hacia San Pedro y es tan diferente. ¿Por qué nuestro Lota entonces está castigado o caracterizado de esta manera? Y yo creo que Lota ha tenido malos liderazgos y ha tenido un sistema económico, en el que yo asumo mi responsabilidad, que ha sido cruel con esta ciudad. Y hoy hay que admitir también que los problemas que tiene Lota no los soluciona un líder, ni los soluciona un sector político. Es tan grave lo que vive nuestra ciudad que debemos ser capaces de buscar un liderazgo dialogante, un liderazgo incorporativo, participativo. Existe en esta ciudad un líder que pueda ser alcalde y tener a su lado un hombre de izquierda a izquierda, tener a su lado un hombre de centro a centro y tener a su lado un hombre de la derecha a derecha. ¿Existe algún líder en Lota con esas características? Solo si encontramos un líder de esas características, que no tendría por qué ser yo desde luego, puede haber otro, ¿cierto? Podemos decir, hay una posibilidad de que Lota salga adelante, porque la izquierda sola no es capaz de solucionar los problemas de Lota, porque la derecha sola no es capaz de solucionar los problemas de Lota, y porque la concertación sola, como se ha demostrado en 20 años, no es capaz de solucionar los problemas de Lota. Está tan dañada nuestra ciudad que hay que tener una concertación alianzada con el Juntos Podemos, es decir, incorporar a los sectores de la extrema izquierda o de la izquierda extraparlamentaria, a los sectores de la Alianza por Chile, centro derecha o derecha, y a los sectores de la concertación, y ser capaces todos juntos, como hoy está acá Basili Carrillo, José Luis Díaz, Alejandro Sáez, ¿verdad?, de ese mismo modo, como nosotros tres estamos también juntos en la Asamblea de la Ciudadanía, esa
Ese es el espíritu que hay que encontrar. Esos son los liderazgos que tenemos que descubrir. Aquel que no es capaz de sentarse a dialogar con Basili Carrillo no puede ser alcalde de Lota. Aquel que no es capaz de saludar a Jorge Venegas y tomarse un café con él no puede ser alcalde de Lota. Aquel que no es capaz de conversar con Alejandro Sáez no puede ser alcalde de Lota, porque para ser alcalde y sacar a Lota adelante se necesita la participación de toda la comunidad política y social en esta comuna. Bueno, han llegado algunas preguntas y sobre el mismo tema final que plantea Alejandro. ¿Alguien me puede...? Y voy a partir por esa pregunta porque me parece interesante, porque hace rato que la he querido responder, digamos. Tiene que ver un poco lo que estaba hablando últimamente Alejandro. Me pregunta alguien, Basili, ¿cómo puede estar sentado con la derecha la misma gente que mató a tu papá, a tu padre? Yo tengo que decirlo... Respóndela tú, es una pregunta para ti. Exactamente, tengo que decirle a alguna gente. Y por eso digo que bueno, porque este es parte de una campaña en uno de los programas hace mucho tiempo atrás. Incluso eso me significó pagar una multa en el juzgado porque tuve se me trató de agredir en la calle producto de la respuesta. Yo creo que quien me hace esta pregunta, en primer lugar, desconoce absolutamente la historia de Lota y particularmente la historia de los viejos dirigentes y particularmente la historia de mi padre. Alejandro mencionaba hace un rato atrás a don Humberto Lauri, que fue alcalde de esta comuna, y Humberto Lauri se sentaba con mi padre, eran amigos. Es más, tengo que decirle que uno de los hombres que llegó a la casa de mi madre después que mi padre fue asesinado y que llegó a ofrecerle su ayuda, su colaboración en función de la situación que vivía mi madre en ese momento, con 37 años, viuda, con 12 hijos, fue Humberto Lauri. Y tiene que ver con eso, tiene que ver justamente que mi padre tenía la capacidad de sentarse a conversar y a dialogar con todo el mundo. Y tengo que decirle que yo en mi quehacer político y mi acción política, que además le puedo decir a esa persona que a lo mejor soy uno de los pocos que aquí en Lota o en el país tiene que andar argumentando a cada rato qué es lo que hizo o no hizo en tiempo de la dictadura. Creo que no tengo que hacerlo nada. Creo que basta, como dijo una vez también Alejandro, métanse a internet o métanse a la historia de los diarios y van a saber. Entonces yo no tengo nada que andar dando justificaciones a nadie de mi consecuencia, de mi actitud en términos políticos. Yo creo que desconocer absolutamente, puedo darle un solo ejemplo, en la cárcel estando preso, como dirigente de los presos, me senté en muchas ocasiones luchando por la libertad de los presos en ese momento, a dialogar con diferentes parlamentarios, pero inmediatamente post dictadura, de los distintos sectores políticos. Ahí tuve la oportunidad de sentarme en la cárcel a discutir sobre nuestra libertad con un Chadwick, con un Espina, ¿entiendes? Por lo tanto, yo tengo claro, y en eso lo asumo, que no tengo ningún problema para sentarme a discutir y a dialogar con él. Lo que sí le he dicho, y en eso Alejandro, Luchín, José Luis son testigos. O sea, yo podré discutir, podré conversar con Alejandro Sáez, con José Luis Díaz, con Patricio Marchán, pero yo jamás no voy a participar absolutamente de ninguna situación que tenga que ver con el tema electoral, ni con la derecha ni con la concertación. Es más, si hay alguien aquí en Lota que jamás ha votado ni por la derecha ni la concertación, soy yo, en ninguna elección, y lo voy a mantener. Entonces no tengo ningún problema. Si a alguien le preocupa que yo me sienta con la derecha, con Alejandro, con quien sea, a conversar, espero que no tenga la preocupación, porque no voy a asumir absolutamente jamás las cosas que yo creo que no son correctas y que muchas veces las hemos discutido incluso en la televisión. Vamos a... ¿Sí? O sea, yo quería entregar una opinión respecto a eso y después seguir con las preguntas con los invitados de la gente. Ya, pero antes de entregar tu opinión, una pregunta que le hacen a José Luis Díaz. ¿Qué hará el Partido Socialista si en Santiago decide la concertación, y de la cual el Partido Socialista pertenece,
el candidato a alcalde es Patricio Marchand de la Concertación. Espera, que entregue la opinión y después responder. No, mira, a propósito de la pregunta que te hicieron a ti, es un poco lo que yo le decía delante a Alejandro. Yo creo que cuando se es servidor público, y yo entiendo que hoy día el ego está presente en cada una de las personas, pero cuando la carga es más de servidor público, tú te sometes a decisiones políticas que tienen que ver con un colectivo, que tienen que ver con intereses colectivos, tienen que ver con decisiones políticas mayores, y por lo tanto muchas veces uno tiene que sacrificarse. Yo le digo a mis compañeros, mira, si yo para cumplir tal y cual objetivo político tengo que prender y apagar la luz o barrer, ahí voy a estar. Ahí voy a estar, porque uno se somete a las decisiones de la mayoría respecto a los intereses. Y en este caso, los intereses de Basili, entiendo, y también los de ustedes, por cierto, tienen que ver con los intereses de la gente de Lota, con los problemas de Lota. Y respecto de eso, como hemos sido capaces de colocar en el centro de nuestras preocupaciones los problemas de los lotinos, los problemas que hacía mención José Luis, la desesperanza, entonces sí somos capaces de sentarnos a conversar juntos, sí somos capaces de hacer un programa de televisión juntos, sí somos capaces de encontrarnos con otros que tenemos diferencias políticas, por cierto. Yo creo que allí está la riqueza, en juntarnos con los que piensan diferente, porque imagínate que aburrido sería que nos juntáramos todos los que pensamos iguales. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa pregunta, más bien me suena crítica, tiene que ver con eso, con no reconocer esa capacidad de tener en el centro de la preocupación los problemas de cada uno de los lotinos para poder resolverlo, para poder buscarle una solución, y la capacidad de tener, de ser generoso. O sea, como decías tú, Basilio, Alejandro, o José Luis, de decir, mira, si aquí puede que no sea yo, puede que sea otro, y que ese otro tenga la capacidad de unirnos, de ejercer un liderazgo que nos permita salir de la situación en la que nos encontramos. José Luis, la pregunta. Mira, permíteme no una reflexión, sino que un breve comentario respecto de una pregunta que demuestra el estado de deterioro que está llegando nuestra comunidad. Es una pregunta dirigida y malintencionada, hay que decirlo. Yo conocí al padre de Basile, y yo creo que Lota, muy pocos lotinos, los jóvenes probablemente no lo conocieron, pero nosotros todos los que estamos ya en la edad madura, sobre los 35 años, tenemos absoluta claridad sobre el rol que jugó Isidoro Carrillo en la historia, un capítulo importante de la historia de nuestra comunidad. Por lo tanto, denota una estrechez intelectual, yo diría, preocupante, de gente que todavía está en esa lógica de hacer preguntas. Fíjate que yo estuve en el Congreso del Partido Socialista, estuvimos este fin de semana, 3 días, y dialogué por un rato en unos recreos con Carmen Lazo. Y mientras tú respondías esa pregunta me acordé de la negra Lazo, que todavía está, aparte guapa en el sentido de peleadora, está ya muy ancianita, pero una mujer que en los tiempos de mi juventud se tiraba hasta los zapatos por la cabeza con el Marqués Bulnes, por ejemplo, que era la antípoda de Carmen Lazo, ¿ah? Ella de izquierda, luchadora, siempre preocupada del tema de los trabajadores, y el Marqués Bulnes obviamente de la derecha política de aquel entonces, pero después se iban a tomar un café juntos. Pero en la lucha por las ideas, en la lucha ideológica, en la discrepancia fuerte, cuando había que discrepar sobre opinión sobre distintos temas, de interés obviamente en el Parlamento en aquel entonces, pero se cultivaba aquella amistad, ¿eh? Y yo creo que nos hace mucha falta eso. Yo veo con mucha tristeza que hoy día la división de la gente de Lota, y como este tipo de gente, como estas preguntas, como algunas acciones y algunas conductas que nosotros vemos de algunos lotinos, nos van dividiendo cada vez más, casi odiándonos. Casi yo veo con alarma como la gente, cuando nos vemos enfrentados, estuvimos presentes en lo que fue esta famosa, y que fue un escándalo, esta consulta ciudadana sobre los bienes que administraba Fundación Chile,
fui testigo de algunas odiosidades mayores, o sea, entre quienes teníamos una opinión discrepante con lo que se estaba planteando la autoridad en aquel tiempo, y una sarta de mentiras, descalificaciones que se hicieron, y nos está llevando a eso. O sea, eso me preocupa ese tipo de preguntas que están haciendo de la gente. Yo fíjate que si yo no le daría mayor importancia, porque Lota y la gente de Lota conoció a tu padre y conoció su acción política, su acción sindical y su acción como persona, o sea, jefe de un núcleo que hoy día es un núcleo de personas bien formadas. Entonces, José, aprovechando, tú estuviste en el Congreso, la pregunta que te hacen, ¿qué pasa con el Partido Socialista si Patricio Marchán es el candidato de la Concertación nuevamente? Y en segundo lugar, se definió en el Congreso